maravilloso don. Es el don de ver tridimensionalmente. Entonces, es el don de poder ver en el espacio las cosas. Los grandes arquitectos, los grandes diseñadores. ¿Cuál es el paréntesis? Que hay que sobrevivir a la escuela. Mi hermano mayor es psicólogo y mi cuñada. Entonces ellos me comenzaron a ayudar. No, ellos no me pudieron dar un tratamiento para la dislexia porque ellos no son neurólogos, pero me enseñaron a tener confianza conmigo mismo. Entré a la universidad diferente que en la que yo estaba antes y afortunadamente me fue muy bien. Siempre lo he dicho, mi máxima inspiración siempre ha sido mi mamá. Entonces yo pensaba en ella y decía, por ella lo voy a hacer. Y gracias a Dios ya casi soy un profesional en la comunicación social y me gusta lo que hago. Bueno, he conocido casos de personas con dislexia que son incluso rectores de universidad, empresarios, y pues se busca una forma de comunicación alternativa o una forma de desarrollo alternativo para que pueda aprender a desarrollar competencias que en ese momento les hacía falta. Buenas tardes, bienvenidos todos a un programa más de Al Mediodía. Hoy un tema interesantísimo, además te cuento, mi querida Vane, que es bastante personal para mí, porque yo he sufrido de dislexia, si es que así se puede llamar. Antes, como ya van a ver a lo largo del programa, se le llamaba en realidad se decía a la gente que sufría de dislexia porque parecía un mal, parecía algo que en realidad era un problema. Bueno, los nuevos estudios resulta que dicen que podría ser hasta una virtud. Vamos a ver. Una de las expertas que veíamos ya en el intro de este programa decía que es un don, antes calificado como un trastorno. Estaremos dándole recomendaciones para que usted sepa identificar si su hijo o hija tiene tal vez esta condición y cómo ayudarle para que pueda aprender como el resto de niños. Porque eso sí es cierto y que quede clarísimo. Quienes sufrimos de dislexia sí entendemos de un modo distinto las cosas. Tal vez nos demoramos un poco más, tal vez si nos explican mejor entenderíamos mejor. Bueno, todo eso lo hablaremos en este programa con expertos y además con una serie de reportajes. Pero antes de iniciar de lleno con el programa, queremos hablar de dos cosas puntuales. La una, bueno, hoy se conmemora la muerte de John Lennon, un año más de la muerte de este genio absoluto de la música mundial. Quizás para muchos expertos está en el top 5 de los músicos más grandes de la historia de la humanidad. Esa música que a todos nos cautiva, ¿no es cierto? Y también pues el legado que dejó junto a su grupo, junto a los Beatles, pues es algo que nosotros tenemos que recordar al mediodía. Y cómo no, también escuchando esa música maravillosa. Creo que después de aquí podríamos irnos a escuchar la música de los Beatles. ¿Por qué no? Imagínense, John Lennon, este fantástico músico que causó furor no solamente en Europa, sino que luego llegaron a los Estados Unidos y fueron parte quizás de la generación musical más fantástica de la historia. Para muchos es así. Una vida complicada también. Sus padres se separaron cuando él era muy chiquitito, muy luego su mamá murió atropellada. Bueno, un personaje con algunas características, incluso una de ellas obsesionado con un número. Por supuesto que sí, con el 9. Y es que todo en su vida daba 9. Habría que leer un poco sobre él y yo se los voy a contar rápidamente. Por ejemplo, Lennon estaba obsesionado con el número 9. Nació un 9 de octubre, el mismo día que nació su hijo, 135 años después. Nació a las 6:30 p.m. 6 más 3, 9. Liverpool tiene 9 letras donde nació. Newcastle, la calle donde vivía, también. El autobús que cogía para ir a la escuela era el 72. 7 más 2, 9. Mismo número del apartamento de Nueva York donde vivió. Imagínense tantas coincidencias con un número, ¿va? Y otra cosa que podemos decir también, que enamorado de una de las figuras, también decían, una de las parejas revelación y que causó furor en ese siglo en el que ellos se enamoraron, Yoko Ono, una artista. Una artista odiada por muchos, ¿ah? Odiada por muchos de los fanáticos de los Beatles, porque dicen que, bueno, ella fue uno de los motivos por los que Lennon le dijo, hasta aquí llegan los Beatles. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Lo que sí sabemos es que se marcó una era y que es un artista que le recordaremos el resto de nuestras vidas. Bueno, y también tenemos que hablar de otro tema antes de meternos de lleno con la dislexia, y es una buena noticia. ¿Se acuerdan ustedes que hace unos pocos días, me parece que fue la semana anterior, vino un joven estudiante de la ESPE, a quien pues mandamos desde aquí un saludo? Acaban de ganar ese premio histórico. Increíble, estamos inmensamente orgullosos, y no solo nosotros. Yo me acuerdo porque vino el viernes, no él, sino el otro socio, en este caso, el otro amigo. Son 4 personas y nos explicaba aquí que
en ese momento estaban yéndose de viaje para México, donde se iban a llevar a cabo las finales, donde estaban 3 equipos más. Y bueno, 5 equipos más eran. Y al final ganamos. Ganó el Ecuador. Así es, Hanais es pues una solución, una alternativa para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Es un concurso que fue impulsado por History Channel. Una idea para cambiar la historia. Y sí, señores, la idea que va a cambiar la historia es ecuatoriana. Así que desde aquí, el aplauso para estos jóvenes talentosos ecuatorianos. La innovación es posible y se hace en nuestro territorio. ¿Cómo no creer en nosotros? Con estos proyectos, con toda esta gente que lo que quiere es cambiar no solo su vida, sino la del resto, la del mundo, la del planeta. Y con buenas noticias, con esas empezamos. Muchísimas gracias nuevamente por vernos. Como les decimos siempre al empezar el programa, este programa es suyo también. Dentro de poco se abrirán las líneas telefónicas y ustedes podrán comunicarse con nosotros. Mientras tanto, ¿qué tal si ya entramos al tema de la dislexia? Vamos a ver en el siguiente reportaje para que usted también conozca un poquito sobre esta patología o tal vez esta condición. Ya vamos a ver qué nos dicen los expertos. ¿Usted quiere saber más de la dislexia? Con eso iniciamos. Bienvenidas, bienvenidos. La dislexia es un trastorno que hace que los disléxicos manifiesten de forma característica dificultades para recitar el alfabeto, denominar letras, realizar rimas simples y para analizar o clasificar los sonidos. Además, la lectura se caracteriza por las omisiones, sustituciones, distorsiones, inversiones o adicciones, lentitud, vacilaciones, problemas de seguimiento visual y déficit en la comprensión. Bueno, esa definición, según Laura Montilla, experta en educación infantil y psicóloga, estaría bastante alejada a la realidad y las más recientes investigaciones. ¿Qué es la dislexia? Un maravilloso don. Es el don de ver tridimensionalmente. Entonces, es el don de poder ver en el espacio las cosas. Los grandes arquitectos, los grandes diseñadores. ¿Cuál es el paréntesis? Que hay que sobrevivir a la escuela. Einstein, Leonardo da Vinci, Tom Cruise y hasta Steve Jobs son algunos de los más famosos personajes que tienen o tuvieron dislexia. Según Laura, esto no es coincidencia. Quisiera que todo el que tenga un niño disléxico cerca sepa que si él aprende cómo enseñarle, va a volar ese niño. Los niños que logran superar ese momento de la escuela donde se baja la autoestima, llegan a ser grandes profesionales o la labor que elijan. Ahora, no es mentira que el aprendizaje para una persona disléxica es más abrumador. Esto tiene una explicación que a su vez sugiere cómo los disléxicos deben ser abordados al momento de enseñarles algo. Un 3. ¿Así? 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 ¿Es una W? ¿Es una montaña? ¿Es una E? Es un 3. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un niño ve esto así, tú le haces que haga una plana 3, 3, 3, 3, 3, 3. Y cuando le vuelves a preguntar y él viene, lo vuelve a ver para arriba y te dice M. La dislexia propone entonces un desafío, no solamente para quienes la tienen, sino también para las nuevas generaciones de maestros y profesores. El reto es hacer de la dislexia un don. Un niño que cree que él no puede leer y no que nosotros los docentes no le sabemos enseñar a su manera, es un niño que se dice cosas a sí mismo negativas. Eso hay que curarlo. Y hay que decirle, no, mi amor, lo que pasa es que los profesores todavía no estamos tan adelantados. Un lindísimo tema, amigas y amigos, que vamos a abordar hoy al mediodía, de la dislexia. Y justamente uno de los problemas a los que se enfrentan quienes padecen o quienes tienen esta condición es la incompatibilidad con el actual sistema educativo. ¿Cómo hacen los docentes para identificar que los niños son disléxicos? ¿Cómo hacen los padres de familia? Yo espero que nuestras dos expertas nos den pues alguna recomendación para que se solucionen tal vez este tipo de problemas que surgen al interior de la familia, pensando que nuestro hijo es malcriado, que no quiere aprender, que tal vez es un niño que no tiene la capacidad de hacerlo.
hacerlo. Todo eso lo vamos a hablar en el transcurso de esta hora y para eso se encuentran aquí en el estudio de Al Mediodía dos expertas a quienes damos la cordial bienvenida y agradecemos. Por un lado, la doctora Salomé Zapata, ella es psicopedagoga y directora de Serviterapia. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y también nos acompaña la doctora Joana Luzuriaga, ella es psicóloga clínica, también con otro lado de la moneda, tal vez de las aristas que debemos conocer sobre los aspectos fundamentales que tienen que ver con la dislexia. Y alguien que conoce bien sobre este tema y no nos da pena decirlo porque es algo que le caracteriza también a nuestro compañero Arturo Barriga, él es disléxico. Barruga, yo también creo que tengo algún problema de dislexia. Ha sido contagiosa, parece, la dislexia. Y sí, por supuesto, la sufro. Y más que sufrirla, hoy en día, no sé, lo digo con orgullo. Es decir, tengo dislexia y tengo ventajas por así tenerla, por haber tenido, por haberla sufrido, entre comillas. Ahora, también hay que ser reales y sinceros. Y es que el colegio y la escuela, sobre todo, me costó muchísimo. A partir de tercer curso, recién un poco yo me empecé a sentir cómodo en el colegio, me acuerdo, y empecé a tener mejores notas y no tenía mayores problemas. Pero me costó casi 15 años darme cuenta y manejarle a la dislexia de otra manera. Bueno, nuestros teléfonos nuestras líneas están abiertas, 3970-822, 3970-813. Estamos dispuestos a hablar de la dislexia. Quizás su hijo la padece y usted no lo sabe y simplemente cree que tiene problemas de aprendizaje y podría ahogarse en un vaso de agua. Bienvenidas, doctoras, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. ¿Con la dislexia uno se puede ahogar en un vaso de agua, doctora? Bueno, teníamos que decir que la dislexia sí es un trastorno que se presenta en el aprendizaje de la lectura y escritura, ¿no? Esto se puede dar en niños que no necesariamente pueden tener una deficiencia física o intelectual, ¿sí? Entonces, para esto es conveniente hacer un diagnóstico temprano, ¿sí? Nosotros ya podemos darnos cuenta, o los maestros, por ejemplo, en la clase, en niños de 5 años ya pueden ver ciertas alteraciones. No antes de eso. No antes de eso porque... Se complica más. Sí, se complica. Hay niños que son inmaduros, por ejemplo, ¿no? Pero no se puede detectar una dislexia. La dislexia se puede detectar cuando ya el niño empieza un proceso de aprendizaje de la lectoescritura, ¿sí? Pero antes ya se puede uno tener ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, al realizar nosotros una evaluación psicopedagógica completa de todas las áreas, ya podemos ver esa inmadurez. Por ejemplo, son niños que tienen problemas en su motricidad, problemas de lenguaje, cuando no han definido la lateralidad, que es importantísimo para el aprendizaje de la lectura y escritura. Un niño que a los 6 años no ha definido su lateralidad, es difícil que pueda identificar la B y la D. ¿No es cierto? Pero no, con la P también tenía problemas. La P y la Q, por ejemplo. Para que la ¿no? gente tenga noción en casa de lo que estamos hablando, ¿a qué nos referimos con lateralidad? Lateralidad es la definición que el niño tiene que tener de saber cuál es su lado derecho y su lado izquierdo. ¿Eso ¿Sí? se aprende en casa o se aprende en los niveles iniciales de educación formal? En casa y en niveles iniciales. La estimulación que uno se dé en la casa es importante, pero ya más formal va en la escuela, ¿no? Dejemos un ratito el resto de signos y síntomas, tal vez para que también podamos interactuar con la doctora. Muchísimas gracias. Usted como psicóloga clínica, y remitámonos un poquito al origen del trastorno. En el cerebro, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo surge la dislexia? Bueno, de alguna forma la dislexia da respuesta o tiene una connotación de un sentido de una inmadurez del sistema nervioso central básicamente y distintas áreas que son las encargadas de codificar los diferentes estímulos gráficos y transformarlos en lo posterior en lo que tiene que ver con el sonido. Entonces, estas dificultades, esta falta de afianzamiento, esta dificultad que se puede presentar a nivel neuronal en las etapas tempranas, que si bien no se ha establecido una causa, se habla de la presencia de un gen que se descubrió hace poco en Tailandia, pero no existe de alguna forma una referencia de qué es lo cual lo causa, pero está evidente que existe una cierta inmadurez, una cierta, de alguna manera, disfuncionalidad en el contexto de todo el sistema nervioso central que hace o determina que de alguna forma estos procesos se afiancen adecuadamente y el niño pueda continuar con su proceso de lectoescritura de una forma, por así decirlo, lo más adaptada posible, lo más normal. Antes de darle paso a la llamada telefónica, el niño que imagino que nace con
con esa condición tal vez del sistema nervioso. En el transcurso de los años, ¿se cura esta condición? ¿El cerebro vuelve a la madurez que debe adquirir o simplemente es un trastorno que acompañará a ese ser humano durante toda su vida? Es una pregunta muy interesante porque probablemente la respuesta creo que tiene que ver aquí mucho de forma particular. En algunos niños, en algunos adolescentes, probablemente cuando ha sido diagnosticado a tiempo, la adecuada diagnóstico temprano, el hecho de que exista un medio familiar sostenedor que contenga, que apoye, que favorezca una atención psicopedagógica oportuna, de seguro hace que este proceso de maduración se vaya haciendo más rápido y se pueda llegar a consolidar. Pero existe también el caso en otras situaciones donde no hay un medio favorecedor familiar, donde de pronto hay esta presión de los padres de tener un hijo perfecto, de que lea bien, de que las cosas fluyan bien, porque es la expectativa de todo padre. Probablemente el rechazo o la falta de aceptación de uno como padre puede hacer que de pronto los chicos se vean limitados a poder recibir una adecuada asistencia. Entonces depende de alguna manera de cómo se dé. Y tal vez el desconocimiento puede ser en la mayoría de los casos los que está haciendo que esos niños pues no se adapten tal vez a su sistema educativo y no aprendan como deban, Arturo. Por supuesto que sí, y para eso habrán educaciones específicas para aquellas personas que tienen este síntoma, este síndrome, ¿cómo se le puede llamar de mejor manera? Es un trastorno. Este trastorno, ¿no? Sí, es un trastorno. En todo caso, tenemos ya una llamada y les agradecemos a quienes nos llamen, pues, y tenemos ya las líneas abiertas. Vamos a darle la bienvenida a Jenny García. Jenny García, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría hacer una pregunta. Yo tengo un niño que tiene este problema y a él le detectaron, podría decir, tarde ese problema y le hicimos tratamiento de terapia de lenguaje, tratamiento psicopedagógico, pero la verdad es que mi hijo, pues será por la edad que él tiene, que no le gusta que le presionen, que trate de hablar correcto, que escriba bien, y incluso en el problema de lo que es matemáticas, él se demora bastante en aprender. Entonces yo quisiera saber si es que hago bien siguiéndole en los tratamientos o con paciencia aquí en la casa le sigo explicando las tareas para que pueda él comprender. Gracias, Jenny. Yo quisiera preguntarle la edad de su hijo. ¿Cuál es? Va a cumplir 11 años. Va a cumplir 11 años. Bueno, ¿qué le podemos recomendar a Jenny? Bueno, el momento que la señora nos dice que tiene un lento aprendizaje, nosotros tenemos que hacer una evaluación completa, especialmente de la parte intelectiva. Tenemos que saber cuál es el nivel intelectual del niño y cómo nos vamos a enfrentar con este niño si tiene un CI bajo, por ejemplo, un coeficiente intelectual bajo, porque están por dentro muchas funciones que pueden influir también en este proceso. Entonces, si está detectado que el niño tiene una inteligencia normal y ha sido, me imagino que evaluado y tratado, tenemos que tener mucha paciencia con ese niño, ¿no? Inclusive, una de las recomendaciones que se da en el colegio es que las profesoras le den más tiempo, por ejemplo, para las tareas dentro del aula, o que también le dejen utilizar una grabadora para que el niño grabe la explicación del profesor, la calculadora en ciertos momentos, ¿no? Entonces, son cosas que definitivamente tenemos que hacerlo, pero claro, ahorita lo que nos dice la señora es muy poco para poder decir cómo manejarle al niño si tenemos que saber en forma global lo que está pasando con él. Pero de manera particular, para la señora, ella preguntaba, ¿debo seguir llevándole a la terapia a pesar de que él se siente un poco presionado? Tal vez podríamos por ahí orientarle un poquito. Claro, lógicamente, como conversábamos hace un momento, mientras más pronto el proceso de inserción sea en el aspecto psicopedagógico, de seguro el chico lo toma o el niño lo toma con una mejor predisposición, porque incluso lo puede ver como un beneficio. Pero tomemos en cuenta la llamada de la persona. Nos mencionaba que es un chico de 11 años, donde probablemente va teniendo otros intereses, va generando otras necesidades, y esto hace que probablemente se haga más difícil. Sin embargo, probablemente esto le está causando dificultades, que es el otro tema que el área clínica también debe identificar, porque de alguna forma el chico que tiene dislexia tiene esta connotación en el área psicopedagógica, pero también su área emocional, su aspecto espiritual,
espiritual, su situación sentimental, hace que de alguna forma este chico se vea relegado, se sienta distinto, y probablemente muchas de estas causas incluso pueden generar esto que conocemos ahora como lo denominado el bullying, que probablemente los compañeros se burlan de él y este chico se aparta. ¿Qué pasa cuando un chico se aparta, cuando un niño se aleja, cuando un adolescente se aleja? Probablemente empieza a canalizar todas estas sensaciones y emociones que tiene hacia otros determinados aspectos que no siempre son los más favorecedores ni adaptativos. Nos queda todavía pendiente cómo identificar y eso lo vamos a hacer después de la siguiente llamada telefónica que tenemos a continuación. Jessica Romo nos está llamando desde la ciudad de Quito. Jessica, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hacerle una pregunta a la psicopedagoga. Con mucho gusto, le escuchamos. Mi hijo tiene 7 años, tiene una dislexia de 3er grado. No sé cómo podría yo ayudarle a él porque él no sabe leer todavía, se confunde. ¿Y le ha llevado tal vez usted algún tipo de terapia? ¿Le han recomendado algún experto? Sí, le hice tratar, pero no veo ayuda. O sea, no tiene mejoría él. Gracias, Jessica. Vamos a ver si las doctoras tal vez tienen alguna pregunta adicional para usted, para completar tal vez el cuadro. Quédese en la línea, por favor, Jessica. Jessica, yo quisiera saber si el niño fue evaluado en una forma total, o sea, una evaluación completa del niño, donde le evaluaron la parte intelectiva, académica, emocional, atencional, porque todos estos factores influyen también en el proceso de aprendizaje. Sí, él sí fue tratado con una psicopedagoga estudiantil, pero no veo ninguna mejoría. Incluso le hice la terapia de la hipnosis también, pero nada de eso funciona con él. Bueno, vamos a ver, Jessica, si tal vez las expertas nos pueden ayudar de alguna forma. Sigue en sintonía de Al Mediodía y muchísimas gracias por llamarnos. Gracias. ¿Qué podría haber pasado en este caso o cómo le podemos ayudar a Jessica? Bueno, hay momentos que, por ejemplo, cuando la terapia se hace muy larga, ¿no? Es importante cambiar de terapeuta, ¿sí? Es importantísimo esto porque los niños llegan a un momento en que se cansan de todo, inclusive de la persona que les está tratando. ¿Eso podría pasar? Podría pasar, ¿no? Entonces, como recomendación sería bueno que vea otro profesional para que le hagan una nueva valoración, porque si ha estado en un proceso largo de terapia, muchas cosas pueden haber variado y de pronto la profesional está trabajando en lo mismo y el niño ya necesita otro tipo de intervención. Está bien a los 7 años, doctora, de pronto es una etapa en la que los niños están aprendiendo a escribir, están aprendiendo a leer, así que todavía estaríamos a tiempo como para que ese niño pues retome su actividad académica de manera normal. Sin duda, sin lugar a dudas, la respuesta es estamos en la posibilidad de poder hacerlo. Incluso lo que mencionaba Salomé hace un momento, el hecho de cambiar de terapeuta puede resultar significativo, así como también tal vez alternar la parte psicopedagógica con la parte emocional y clínica. Resulta favorecedor en el sentido de que por una parte se trata los aspectos de dificultades, de déficit, pero por otro lado también se compensa la situación emocional, la situación familiar, los diferentes aspectos sociales que probablemente hacen que el estado emocional del chico no esté lo más adecuadamente satisfactorio ni abierto para que de alguna forma él pueda rendir bien en esta área académica. Y precisamente eso también nos decía alguna experta, que uno de los grandes problemas es la baja autoestima que empiezan a tener y por lo tanto esto se empieza a multiplicar. Y hay que entender que no solamente el niño tiene que acoplarse a los profesores, sino los profesores a los niños. Ese es el gran secreto y el gran reto. Vamos a darle el paso ahora a Jimena Hernández, quien también nos ha llamado. Jimena, bienvenida, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Disculpe, lo que pasa es que yo tengo un hijo de 6 años que yo lo hice tratar cuando tenía 5 años y me dijeron que él tenía discapacidad mental. Entonces yo me di cuenta que el comportamiento de mi hijo con el psicólogo no era el mismo comportamiento que él tenía aquí en la casa o con mi familia. Entonces yo lo saqué, no le seguí haciendo la terapia, pero yo le seguí enseñando aquí en la casa y el niño ya se sabe los números del 1 al 150, ya sabe leer y me dijeron que tenía discapacidad mental. Entonces, ¿será posible que él tenga dislexia? Porque yo no acepté el diagnóstico que me dijeron, porque me dijeron, usted tiene que aceptar que su hijo es autista, me dijeron, y tiene discapacidad mental, pero él no tiene eso. Entonces, como que me lo estaban diagnosticando mal, porque el comportamiento de él aquí en la casa no era el mismo que el comportamiento que él tomaba cuando iba donde el psicólogo.
Entonces, ¿será posible que él tenga dislexia y no lo que me dijeron? Porque él ha aprendido, discapacidad mental no tiene. Jimena, no se vaya, por favor, también, a ver si le podemos hacer alguna pregunta. Para empezar, el tema de discapacidad mental está mal dicho. Es decir, si un profesional le dijo que tiene discapacidad mental, el profesional ya está equivocado de medio a la mitad. Ya se equivocó por ahí. No existe ese término, además es peyorativo. ¿Cómo podemos tratar en este caso? No sé si habrá alguna otra pregunta para Tenemos Jimena. que hacerle, que busque otro profesional para que ella tenga dos opiniones, ¿no? Si el niño tiene una deficiencia intelectual, lógicamente su proceso de aprendizaje será más lento. Entonces, tenemos que concientizar ahí, ¿no? Entonces, si el niño es normal y podemos ver la evaluación de las otras áreas que involucran el aprendizaje, solamente haciendo una evaluación podemos ¿Se puede confundir el bajo intelecto con la dislexia? Es decir, claro que sí puede haber confusiones claro hasta que hayan estas pruebas que justo estábamos a punto de preguntarles. Sí, ¿por qué mi hijo no aprende? ¿Por qué esa lentitud? ¿Por qué? Claro, por eso es importante hacer esta evaluación al inicio, para saber ante qué individuo nos estamos enfrentando, para poder dar las sugerencias y recomendaciones a los maestros, a los padres de cómo manejarle a este niño en todos los ámbitos donde él se desenvuelve. Y justamente lo que nos falta ver, y lo planteamos hace pocos minutos, es cómo me doy cuenta de si mi hijo tiene esta condición, si tiene este trastorno. Ya le vamos a adelantar algunas cosas. Tiene problemas para aprender, para denominar el alfabeto, para realizar rimas simples, tal vez para la lectura, omite o distorsiona algunas palabras. Son algunas de las cosas. Las expertas nos dirán también otro tipo de síntomas para que usted se ponga alerta y busque ayuda. Estamos hablando hoy al mediodía de la dislexia. Quédese con nosotros, venimos porque tenemos que hacer una primera pausa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Son exactamente las 12:29 y 26, no, y 29 dice ahí. No mentira, es que eso pasa con los disléxicos. A veces le confundimos al 9 con el 6, al 3 con la E o a la Q con la P. Eso nos pasa mucho a los disléxicos. Vamos a seguir hablando de este interesante tema. No se muevan donde están. Mientras tanto, vamos a dar paso a un testimonio que va a hablar precisamente de este tema. Veámoslo. El trastorno de la dislexia se dieron cuenta fue en el colegio, alrededor de cuando tenía 13 a 14 años. Estaba en el concurso de lectura comprensiva. La profesora de idioma nacional estaba cogiendo los postulantes al concurso y teníamos que leer todos en voz alta. Entonces, al momento de que me tocó a mí, yo comencé a leer mal, a gaguear, a tartamudear, inclusive a quedarme a hacer pausas que no debía de hacerlas. Entonces ella me llevó con el doctor del colegio. El doctor del colegio me comenzó a preguntar un poco de cosas y ahí me llevó del psicólogo en el departamento de orientación. Y me comenzó a hacer las mismas preguntas que me dijo el doctor. Yo decía, ¿qué pasa? Entonces me preguntó si yo sabía que era dislexia. Yo le pregunté, no, ¿qué es eso? Anteriormente todo padre siempre decía que la letra con sangre entra. Entonces, por ende, yo era disléxico, no lo sabía en mi casa y comenzaron como me decían, los horrores ortográficos, la mala escritura, yo llevaba las cosas incompletas, confundía las palabras, no tenía una sintaxis al momento de escribir, ni con dictado, ni cuando yo copiaba del pizarrón. Entonces, todos los días era problemas en mi casa por lo mismo. Entonces, siempre mi mamá me decía qué me pasaba. Entonces, antes el castigo de los padres era un poco más severo que en la actualidad. Antes era castigo, te quito un celular, te quito la laptop, te quito lo que más te gusta. Antes, ¿qué era? Golpe y más golpe. Entonces yo crecí un poco con el miedo del golpe, prácticamente. Pero no le echo la culpa a ellos, porque ellos tampoco sabían que yo soy disléxico. Entonces los niños van creciendo y pues se espera a que los niños hablen bien, pronuncien bien, lean bien, escriban bien o receten bien la información. Y no son atendidos a tiempo. Se me salió del colegio y dejé el tratamiento de la dislexia. No lo seguí, no lo continué porque yo asumí que con el tiempo ya iba a superarlo, cosa que es mentira. Si no tengo el tratamiento adecuado, o puede empeorar o me quedo estancado. Tengo casos, recuerdo ahora un adulto de 20 años que llegó a mi consulta y me indicaba que él quiere estudiar universidad y que no puede leer ni escribir, por eso no lo hace.
con un buen coeficiente intelectual, porque no se afecta la inteligencia, en este caso, en este tipo de dislexia. Entonces, yo haciendo la entrevista preguntaba cómo pasó la escuela y el colegio, entonces lo hizo oral, los exámenes orales, nada escrito, y fue pasando el tiempo, entonces ahora cuando le tocó hacer el preuniversitario no pudo acceder a la escritura, a la lectura, y el tratamiento con estos casos es a largo plazo, es complicado por el tiempo, porque el desarrollo de estas habilidades se puede dar, no es que está limitado, se puede dar, pero en menor proporción y a largo plazo. Cuando cogí comunicación social estuve bien los 3 primeros años. Ya cuando entré a 4º año, ahí fue el problema. Me comenzaron a hacer las prácticas de televisión. Todo comunicador social sabe, cuando uno comienza a hacer prácticas de televisión, comienza la lectura de los guiones, el prompter, las entrevistas en la calle para las personas que tú quieres hacer algún tipo de trabajo. O sea, ahí vino mi problema. No me traté la dislexia, no hice las terapias adecuadas y desistí. Dije, esto no es para mí, y me retiré. Al ver que mis compañeros estaban graduando, me traumé más. O sea, disléxico y traumado por no seguir mis sueños. Entonces dije, no, o sea, ¿qué hago? Estudiar otra carrera es comenzar desde cero. Entonces, mi hermano mayor es psicólogo y mi cuñada. Entonces ellos me comenzaron a ayudar. No, ellos no me pudieron dar un tratamiento para la dislexia porque ellos no son neurólogos, pero me enseñaron a tener confianza conmigo mismo. Entré a la universidad diferente que en la que yo estaba antes y afortunadamente me fue muy bien. Siempre le he dicho, mi máxima inspiración siempre ha sido mi mamá. Entonces yo pensaba en ella, le decía, por ella lo voy a hacer. Y gracias a Dios ya casi soy un profesional en la comunicación social y me gusta lo que hago. Tengo casos de personas con dislexia, bueno, he conocido casos de personas con dislexia que son incluso rectores de universidad, empresarios, y pues se busca una forma de comunicación alternativa o una forma de desarrollo alternativo para que pueda aprender a desarrollar competencias que en ese momento les hacía falta. Salgamos adelante, saquémonos la venda, digamos sí, somos disléxicos, ¿y qué? Eso no nos impide salir adelante y ser triunfadores en la vida. Si yo pude, todos lo van a poder hacer. Muchísimas gracias por ese testimonio y a usted también muchísimas gracias porque entiendo que hay muchas llamadas de teléfono en espera que quieren saber más de este padecimiento, de este trastorno. Estamos hablando de la dislexia y las líneas están habilitadas para que usted nos llame desde cualquier punto del país. Y ahora lo que habíamos dicho, ¿cómo identificar? ¿Cuáles son los signos de alerta que me dicen a mí como madre o como padre de familia, mi hijo podría tener dislexia? Bueno, aquí es importante identificar bien cuál es el nivel de madurez del niño, definitivamente. O sea, nosotros ya podemos a los 5 años ver si el niño habla bien, ¿no? Porque es un factor importante para empezar el proceso de la lectoescritura. Si el niño ha definido la lateralidad, como decía anteriormente, si todas las nociones de temporalidad, de espacialidad están de acuerdo, si el niño ya identifica bien mano derecha, mano izquierda, porque las consignas para realizar las letras es sube, baja, arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces ellos tienen que dominar eso para poder seguir. Entonces ya cuando están en la preescolar pueden tener dificultad, por ejemplo, para coger el lápiz. La motricidad fina, la motricidad gruesa, ¿no? Son niños que tienen dificultad para tener un equilibrio estático, por ejemplo, ¿no? Entonces, si esto ha superado el niño, estamos bien. Y no podemos hablar, hay veces que dicen las mamás, no, es que mi hijo tiene dislexia. No necesariamente puede ser una dislexia, sino un problema de percepción visual o percepción auditiva, que eso es importantísimo aclararles a los padres cuando se sienten angustiados de que esto puede pasar. La dislexia se puede ya definir cuando el niño está más o menos en un proceso de aprendizaje de la lectoescritura entre 6 y 9 años, cuando ya esto el niño tiene que haber dominado, ¿no? Porque hasta tercero de básica más o menos se les permite, como decir a los niños, equivocarse todavía. Claro. Pero si esto persiste ya en todos los síntomas que son inversiones, sustituciones, adiciones, contaminaciones de palabras, el niño no puede decodificar bien el sonido de cada letra, ¿no es cierto? Es la lectura y es el sonido, son las dos cosas. O sea, aquí es la identificación de grafema, fonema. ¿Qué es el fonema? Cuando el niño no puede identificar bien el sonido de la letra, y grafema cuando no puede identificar la forma de la letra, ¿no? O sea, la visual. Sí, es visual.
¿no? Entonces, hay veces que hay estas alteraciones y se puede ir trabajando en todos estos procesos antes de que empiece el proceso de la lectoescritura. Tenemos otra llamada telefónica. Liz nos está llamando desde Quito también. Muchísimas gracias, Liz. Desde Macas. ¿Cómo está, Liz? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por recibir la llamada. Tengo una consulta. Con mucho gusto. Si yo tengo un niño de 8 años que fue detectado con hipoacusia neurosensorial bilateral y por ende tiene una deficiencia auditiva. Usa auxiliares auditivos, pero en el momento de la escritura no es que tenga mayores problemas a pesar de que tiene el problema auditivo. Hay ciertos fonemas con los que confunde, por ejemplo, la Y con la doble L y la R, debido a su problema auditivo no pudo pronunciar todavía la R, aún tiene un poco de la R gutural. Entonces, al momento de escribir también hay algunas palabras que confunde la R y pone, por ejemplo, en vez de poner la doble R, pone la doble L o así. Entonces, no sé si eso sea un problema de dislexia o es propio del proceso, propio de la deficiencia auditiva al momento de escuchar. Él asiste a terapia de lenguaje y también asistió a terapia auditivo-verbal que hace tiempo ya. Perfecto, Liz, muchísimas gracias. Doctora, tal vez se nos podría despejar esta... Doctora. Definitivamente el problema auditivo que el niño presenta está interfiriendo porque que confunda la L con la Y son letras de sonidos parecidos, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente el problema del niño es el auditivo, no necesariamente una dislexia. Perfecto. ¿Sí? Tenemos una llamada más y les agradecemos por la respuesta tan pronta también. Rosario García, desde Quito. Bienvenida, Rosario. Buenos días. Mi pregunta es, tengo un niño ya tiene 10 años. Yo desde que entró al jardín, al prekinder, al jardín, yo estuve en terapia. Yo estuve porque yo me di cuenta que el aprendizaje de mi hijo no era igual que los otros niños. Y cogí el neuropediatra y todo. Me dice que tiene déficit de atención, TDAH. Y yo estoy haciéndole terapia a mi hijo, ¿verdad? Yo a veces, ahorita le escucho a la niña que a veces es como muy cansado a las terapias, porque sale de la escuela a las terapias. Entonces yo veo que mi hijo como que no adelanta. Hubo un año que fue en 4º curso, que le tocó una buena maestra, mi hijo era excelente. Tengo los exámenes, felicitaciones, todo. Pero de ahí se me agravó, mi hijo se me agravó, como que se me retrocedió para atrás. Mi hijo tiene déficit de atención con hiperactividad. Entonces yo digo, a veces lloro porque yo digo, ¿qué hago con mi hijo? Yo ya me desespero, lo llevo a un lado, lo llevo a otro lado. Pero parece que, mire, yo este año lo cambié de escuela. Digo, porque a veces hay niños que no entienden que este niño tiene problemas, entonces ahí como que le bajan el autoestima. Y entonces yo digo, ¿será eso que yo trabajo en la casa, pero en la escuela no hay quien ayude porque los maestros a veces no, raro es un maestro que salga bueno? Entonces digo, ¿qué hago con mi hijo? Y ahorita escuchando este programa digo, ¿qué hago con mi hijo? Gracias Rosario por su testimonio, es importante para nosotros. Bueno, es una madre angustiada, evidentemente. ¿Qué podemos hacer con alguien así? Sí, lo que en este caso... Y tiene mucha razón además también en lo que dice, porque hay mucho tema de los profesores que terminan su clase y también se van y listo, y es problema del niño y de sus padres y ahí hay maestros y maestros, ¿no? O sea, algunos pero que por supuesto tienen una voluntad enorme de ayudar a los chicos y otros que dicen, no, qué pena, yo tengo que avanzar con mi proceso y con el grupo, no me puedo quedar solamente por él, ¿no? Entonces, claro, nosotros lo que tenemos como padres en este caso es buscar una escuela adecuada para él, ¿sí? Un lugar donde de pocos niños, por ejemplo, donde pueda tener una educación más personalizada, donde el maestro esté más atento a las actividades del niño y le pueda ayudar con estrategias, por ejemplo, de ponerle cerca de él, de darle más tiempo para hacer ciertas actividades, de cambiar el currículum escolar, en este caso con los chicos es importante, pero todo depende también del maestro
que quiera colaborar en estas actividades, ¿no? Mientras revisaba la información decía que, para que usted entienda, es como si le pusieran a usted una escritura china y de pronto usted no entiende nada. Para ellos es algo así, la dificultad tal vez de leer letras que se le están confundiendo, que tal vez se le están moviendo, y eso hace que se fatigue, que sienta desinterés y que se sienta presionado por su profesor. ¿Qué hacer en este caso? Yo creo que escuchando la angustia que tenía la mamita que nos llamó hace un momento, me parece muy oportuno identificar también que los padres son agentes favorecedores para que sus hijos de alguna manera salgan adelante de este proceso. Si bien tomando en cuenta todas las recomendaciones que Salomé nos decía, pero también a tomar en cuenta el aspecto emocional, cómo está afectando esto a la mamá, probablemente puede ser una de las formas de poder apoyarle a la madre, no necesariamente al niño con dislexia, y es algo que probablemente todavía nos cuesta comprender, que no es el niño el que tiene el problema, no es un problema, es una situación del entorno familiar. Entonces, probablemente si nosotros trabajamos con esta mamá a ayudarle a manejar las situaciones que está inmersas en el aspecto educativo, en el aspecto social, con las recomendaciones, probablemente su nivel de aceptación va a ser mejor, su forma de apoyarle a su hijo va a ser mejor, y probablemente el chico también, hace un momento que hablábamos de los diferentes niveles de maduración en cuanto al aspecto académico, pero hay también una inmadurez emocional, y esta inmadurez emocional también puede ser un detonante, también puede ser un favorecedor para que esta inmadurez fisiológica probablemente no esté adecuadamente solventada. Entonces creo que radica nuevamente, y traigo a colación el hecho de que no es el niño el que tiene que recibir necesariamente siempre un tratamiento, son a los padres, a la red de contención, a la escuela, a la que también se tiene que apoyar con estas estrategias. Tenemos a las 12:43 otra llamada desde Quito. Yesenia Bolaños está en este momento queriendo darnos su comentario para contarnos su caso también, o darnos algún tipo de recomendación si usted le pasó eso. Yesenia, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Lo que pasa es que yo quería hacer una consulta. Mi hijo tiene dislexia y también tiene detectado problemas de concentración. Tiene bastantes niveles de concentración y quería saber si sería bueno que él ahorita está en el bachillerato. Quería saber si él puede seguir el bachillerato técnico o tiene que solo seguir el bachillerato unificado, porque son más materias en el técnico. Gracias, Yesenia. Muy puntual la pregunta. ¿Puede hacer lo que él quiera o no? No, ahí hay que ver que en ciertos casos hay limitaciones, ¿no? Y tenemos que ser realistas. Yo le aconsejaría a la señora que haga el bachillerato unificado, ¿sí? Donde no hay muchas materias, para que él, o sea, no complicarle la vida al chico, en realidad, que fluya en lo que él, bueno, todos tenemos fortalezas y debilidades, y él debe tener fortalezas, entonces irnos más a las fortalezas de él, no darle cosas tan difíciles. No creo que, perdón Arturo, solo por puntualizar, no creo que hacía la diferencia entre el general unificado y el internacional, sino entre el técnico y el BGU. El técnico no sería tal vez un poco más de destrezas, no sería tal vez un poco más fácil para él. Es que tendríamos que ver cuáles son las fortalezas y debilidades del chico para poder orientar. Y esa era mi pregunta también. ¿Hay alguna materia o algunas específicas que se nos hagan más difíciles a los disléxicos? Es decir, por ejemplo, matemáticas. Yo hablaba también con una experta, me decía, claro, si a mí me hacen una multiplicación de 6 por 9, ya se me hizo complicadísima, a diferencia de un, no sé, 2 por 4, se complica el doble. ¿Hay materias más complejas que otras para quienes somos disléxicos? Seguro van a existir materias como las que tengan que ver justamente con los procesos de lectoescritura, lenguaje, matemáticas, probablemente las materias que son de base, o sea, resultan de alguna forma las más complejas. Sin embargo, los chicos, los niños, no solo son matemáticas, lenguaje, el mundo no solo necesita de matemáticos y de oradores, el mundo también necesita de otros tipos de habilidades que probablemente en la escuela no siempre se determinan, o no siempre es factible poder llegar a esas fortalezas. Seguro los chicos con dislexia ven el mundo de otra manera distinta, lo que conversábamos en el corte, y probablemente fortalecer eso o identificar eso, tal vez la música será el arte, algo que probablemente a ellos incluso en su autoestima les haga sentir mejor, porque probablemente muchas veces los papás optan por decir, si no pasen bien en las notas, se acaban el club, se acaba el deporte, cuando probablemente se les está quitando a los chicos exactamente la posibilidad de sentir
sentirse fortalecidos en alguna área que no necesariamente es la matemática y el lenguaje, que tiene que ir de la mano porque la malla curricular nos exige, las exigencias de la vida cotidiana nos exigen el hecho de poder leer adecuadamente, pero probablemente no es lo único. Y si yo no tengo algo que me sostenga, conseguir este camino que se me hace tan tortuoso sin una motivación va a ser muchísimo más difícil. Y precisamente de eso vamos a hablar después de la pausa, justo de aquellas virtudes que también tienen los disléxicos. Pero antes de irnos a la pausa tenemos una llamada de Katy Zambrano. Katy, bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante, por favor. Bueno, les comento mi caso. Yo tengo un hijo de 14 años que tiene dislexia. Hace más o menos, desde que tenía 5 años, a él le detectaron la dislexia. Tuvo muchos problemas. Yo escuchaba a la madre antes que estaba llorando y no le miento, yo me vi muy identificada porque fueron muchos años que pasé sin saber qué hacer, a quién acudir, porque acá en Puerto Viejo, como sabrán, no hay muchos especialistas en estos casos. Inclusive los profesores en las escuelas me lo aislaban y me lo hacían como un caso raro. Al niño incluso lo sacaban del aula de clases para darle clases aparte, porque aparte de ser disléxico también era muy hiperactivo y a todo el grado lo ponía de cabeza. Entonces a él le gusta mucho llamar la atención y ese era su problema. Él quería ser siempre el centro de atención de todo el mundo y las profesoras ya no me le tenían paciencia. No le digo que hasta lo sacaban de clase para poderle explicar a él. Pero era muy difícil, él no aprendía. Él tenía 7, 8 años y todavía no podía ni coger el lápiz. Bueno, actualmente ya encontré terapias, escuelas particulares, porque en la escuela fiscal es muy difícil que el niño aprenda por la cantidad de niños. Entonces, ahora se ha adaptado, pero le he quitado las terapias. Mi consulta era, mi hijo tiene 14 años actualmente. El nuevo colegio, porque él ya está en colegio, en primer año de colegio, se le ha complicado un poco, porque no hay una especialista en ese colegio que lo ayude, pero sin embargo los profesores, yo les he comentado y han puesto todo de su parte. ¿Es recomendable que él siga con las terapias privadas o ya él podrá seguir solo con todo lo que se le viene ahora en lo que es la etapa del colegio? Muchísimas gracias por su pregunta. Bueno, es importantísimo que siga con las terapias y también el terapeuta que esté realizando sugiera adaptaciones curriculares en el colegio. ¿Sí? Es importante. La calificación diferenciada y la adaptación curricular para estos chicos. Antes de irnos a la pausa, y me parece una preocupación que yo pienso deben tener muchas mamitas en casa. Mi hijo está en una institución pública. Yo pienso que el Ministerio de Educación debe propender a que las escuelas sean inclusivas, a pesar del número de estudiantes, porque no todo el mundo tiene para mandarle a una escuela privada a su niño o a su niña. ¿Qué hacer brevemente en ese caso, doctora? Bueno, probablemente tenemos que de alguna forma tratar de sectorizar las dificultades que existen en algunos niños para conformar de alguna manera ciertos grupos, posibilidades. Hay algunas maestras con mucha proactividad que tal vez favorecen a los niños que tienen mayores actividades o capacidad de liderazgo para que ayuden o colaboren en el proceso de estos chicos cuando la situación en realidad es muy amplia. Es un trabajo, pero esto significa un compromiso del docente en el ámbito educativo. Compromiso que yo creo deben tener todos los docentes, porque cada uno de los estudiantes son un universo aparte y cada uno tendrá sus propios requerimientos. Y ahí está la vocación de los maestros, a quienes desde aquí le mandamos un abrazo, porque es un trabajo durísimo que nosotros reconocemos y valoramos. Momento de una pausa, al regresar un segmento que a usted le gusta muchísimo, los mitos y las verdades con Arturo Barriga. Y sí, llegó su segmento favorito, entonces, gracias por venderme así, así debe ser. Óigame, bueno, el mito es del segmento, en realidad, de mitos y verdades. Nos van a ayudar aquí nuestras especialistas con cada uno. Vamos a ver qué nos proponen en esta ocasión los mitos y verdades. El primer mito dice, la dislexia solo se presenta durante la infancia. Vamos a empezar con usted, doctora. ¿Eso es verdad o mentira? ¿O puede durar toda la vida? Puede durar toda la vida.
¿Y se presenta solo en la infancia? Es Sí, decir, es en el sí. momento en el que se presenta, Sí. no puede presentarse después. No, o sea, ahí se puede detectar, sino que hay personas que no saben qué es la dislexia y pueden vivir ignorando, Ignorando. ¿no? que es una dislexia. Listo, muchísimas gracias. Vamos a ver, el segundo mito en este caso dice, ¿la dislexia es curable? Doctora. Es curable, es rehabilitable, es posible poderla sostener y mantener para que la capacidad lectora de los niños y de los adolescentes, en el caso, en el momento que se determine, pueda mejorar. Sí. Importantísimo hacerlo lo antes posible entonces. Mito 3, vamos a ver qué nos proponen ahora. ¿La gente con dislexia lee de atrás hacia adelante? ¿Eso es cierto? No necesariamente. Es necesariamente. Quizás una parte nada más. Sí, una Confundimos parte. letras, que no es lo mismo, Sí. No es lo mismo que No, leer hay al una revés. lectura en espejo, ¿no? Que puede, o escritura en espejo que el niño puede hacerlo, pero no necesariamente tienen que leer al revés. Al revés, exacto. Y el mito 4, vamos a ver qué nos dice y qué nos propone ahora. Dice, los disléxicos son menos inteligentes. De seguro que no. De seguro que no, y es un rotundo no, porque la inteligencia no está determinada necesariamente por la capacidad de lectoescritura. Probablemente los chicos disléxicos tendrán otro tipo de inteligencia, tal vez no la tradicional, no la lineal, pero probablemente pueden desarrollar otro tipo de inteligencia. Y eso nos permite hablar de lo último, lo que habíamos dejado, creo que lo más importante, y es esa voz de aliento para las madres de familia, para los padres y para los chicos y chicas, niños y niñas que están padeciendo tal vez este trastorno. ¿Cuáles son, no sé si las ventajas, pero cuáles son las potencialidades que tiene una persona que tiene dislexia? Bueno, siempre tenemos que ver las fortalezas y debilidades que les decía algún rato, ¿no? Pero los niños, por ejemplo, pueden ser muy buenos en los deportes, ¿no es cierto? Una fortaleza. Y de esas áreas, o ser muy bueno para el canto, para la música, y de ahí poner esas frases positivas de que tú eres bueno en esto, ¿no? Puede haber la otra área que es un poco deficitaria, pero siempre hay que estarles hablando positivamente de las fortalezas. ¿Cómo identificar? ¿Preguntarle a él tal vez o tal vez incursionar en una u otra cosa hasta que el niño encuentre dónde está pues en lo que él es muy bueno? Claro, por ejemplo, en los tests uno se puede detectar eso, ¿no? En el test de inteligencia tenemos fortalezas y debilidades definitivamente. Entonces ahí ya podemos indicarle tanto al padre como a los maestros, vea, estas son las fortalezas de nuestro hijo. Vaya por ahí, ¿no es cierto? Hablamos de algo en específico, justo en el corte también, y es que era que los disléxicos tienen una parte del cerebro en cambio más desarrollada. ¿Cuál es y para qué sirve? Bueno, nuestro desarrollo tiene que ver con hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo se encarga de alguna forma codificar el aspecto del lenguaje. Hay algunas investigaciones que dan cuenta de que los chicos con dislexia probablemente tienen un mayor predominio del hemisferio derecho, y el hemisferio derecho es el que de alguna forma favorece lo que tiene que ver con la creatividad, con el pensamiento holístico, con la sensibilidad, con la posibilidad de probablemente crear, innovar algo más allá de lo que el hemisferio izquierdo, que es el pensamiento más bien lineal, de aritmética, de matemática, todo lo formal, probablemente en ellos no está muy incorporado o no está dado. Entonces, esta voz de aliento a los padres es en el sentido de poder, mediante una adecuada evaluación, de alguna forma poder tomar las recomendaciones. Y sí, es verdad, los chicos necesitan asistir a terapias con la psicopedagoga y tener una escuela formal. Esto está perfectamente entendido. Sin embargo, los chicos también necesitan recreación, y esto para todos, pero probablemente para los chicos con algún déficit en estas áreas tan importantes que son puntuadas, y la puntuación probablemente muchas veces está determinado por cuán bueno eres. Un 7 ya me está indicando algo, probablemente es en ellos donde más estas áreas de hemisferio derecho son las que hay que potencializar. Entonces hay que identificar adecuadamente cuál es la fortaleza de su hijo, de su pequeño, para que de alguna forma él se sienta feliz y pueda encontrar un equilibrio emocional en su vida. Muchísimas gracias entonces a la doctora Joana Luzuriaga por esas gusto. recomendaciones tan importantes, también a la doctora Salomé Zapata, así que gracias por estar aquí. Yo creo que tuvimos muchísimas llamadas de teléfono, despejamos algunas dudas y nada, a conversar en familia, a tomar las precauciones del caso, a estar atento a nuestros hijos y a llevarles tal vez donde un experto, donde un especialista que nos ayude a todos a caminar juntos. Por supuesto que sí, agradecerles inmensamente también por sus llamadas.
esperamos haber respondido las mayores posibles. Obviamente quedan muchas, pero por eso retomaremos también estos temas de educación que tanto les interesan a nuestros televidentes. Y mañana tenemos otro tema de interés. Para finalizar la semana estaremos hablando de algo que a usted también debe importarle mucho, los derechos humanos. Claro que sí, estaremos también con expertos, por supuesto, para hablar de esto tan importante, los derechos más importantes de los seres humanos. Así que no se lo pierda, mañana 12 en punto es nuestra cita aquí por Ecuador TV, su televisión pública. Claro que sí. Chao, chao, hasta mañana.